El multiplicador keynesiano. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado de la economía, la finanza y el desarrollo personal. Al fin video nuevo. Quería disculparme por estar tanto tiempo sin subir video. Estuve en épocas de exámenes y se hizo muy complicado. El día de hoy toco un tema muy interesante a la vez que un poco complicado, ya que interpretar mal este tema puede llevarnos a errores teóricos y prácticos gravísimos. Por eso hoy voy a tratar de explicarte de lo más fácil posible el multiplicador del gasto autónomo, o también conocido como multiplicador keynesiano, para que comprenda a grandes rasgos qué es, cómo funciona y por qué está errado. Supongamos que el individuo no gasta ni ahorra todo lo que ingresa. En este panorama, la acción del individuo se divide en dos: consumir y ahorrar, ya que si ingresa 100 unidades monetarias, una parte de este dinero lo dedicará a comprar comida, pagar las cuentas y otras cosas, mientras que la otra parte del dinero lo usará para ahorrar para comprarse, por ejemplo, un auto nuevo el próximo año. Ahora bien, supongamos que el Estado le brinda empleo a algunos trabajadores de la construcción para la realización de un puente. El ingreso de cada trabajador no será gastado ni ahorrado al 100%, sino que más bien se dividirá entre esas dos actividades. De esta forma, si todas las personas de la economía gastan el 80% de lo que ingresan y ahorran el 20%, el 80% que destina el constructor a su consumo será el ingreso de otra persona, como por ejemplo el zapatero al que le compra sus nuevos zapatos. Y a su vez, este nuevo ingreso del zapatero será dividido entre consumo y ahorro, y el consumo del zapatero será el ingreso de otra persona. Y así sucesivamente, el dinero va pasando por toda la economía haciendo crecer el ingreso de todas las personas. Por ahora tenemos dos conclusiones. Número 1, cuando el Estado gasta dinero, hace que el ingreso de todos crezca. Y número 2, cuando más gastamos, más hacemos que el resto de nuestros conciudadanos aumente su ingreso, haciendo crecer aún más la economía. Dicho de esta forma parece mágico: el Estado gasta más, nosotros gastamos más, y parece ser que todos nos hacemos más ricos. Pero en realidad esto no es así. Y es que hay una sutil trampa: todo recae en que te están contando solo un pedazo de la historia, no te cuentan el panorama completo. Pero antes de contarte el resto de la historia, déjame llevarte un poco al análisis de lo que acabas de escuchar. Como este video no pretende explicarte todo el análisis algebraico que hay detrás de estas afirmaciones, te mostraré solo el modelo para acortar la explicación y que te quedes con lo más esencial, lo práctico y empírico de todo esto. Aquí tenemos el multiplicador keynesiano. Este es igual a 1 dividido por 1 menos la propensión marginal a consumir, que es básicamente el porcentaje de los nuevos ingresos que destinamos al consumo. Al multiplicador keynesiano lo multiplicaremos por la variación en la inversión estatal, y este resultado nos dará la variación en el ingreso. De esta forma, si retomamos en el ejemplo anterior, donde la propensión marginal a consumir era del 80%, cada unidad monetaria que gaste el Estado provocará un aumento de 5 veces en el ingreso de la economía. Veamos el ejemplo. Si el Estado decide gastar 1000 unidades monetarias en la construcción del puente, los trabajadores que reciban su nuevo ingreso gastarán el 80%, haciendo a su vez aumentar el ingreso del resto de la economía. Por tanto, si la variación de la inversión fue de 1000 unidades monetarias y la propensión marginal a consumir es del 80%, o 0,8 reemplazado en el modelo, la variación en el ingreso será de 5000 unidades monetarias. O en otras palabras, el gasto del Estado multiplicó el ingreso por 5. Ahora bien, ¿por qué todo esto está mal? Para que el Estado aumente el gasto y comience el efecto multiplicador, antes tiene que conseguir ese dinero por algún medio. Recordemos que el Estado no genera riqueza. Y estos medios son tres. Número 1, impuestos. Número 2, imprimir dinero. Y número 3, deuda. Lo interesante es que cuando el Estado gasta, los individuos van a incrementar sus ingresos, pero otros, a los que se les cobra el nuevo impuesto, lo ven reducido. Por tanto, cuando observamos el panorama completo, no existe ningún multiplicador. Cuando el trabajador de la construcción recibe su sueldo del Estado, otras personas ven reducido su poder de compra para poder mantener el nuevo gasto del Estado. Por lo tanto, a cada nuevo ingreso que aporte el gasto del Estado, le corresponde un nuevo ajuste en sus gastos a otro individuo en la economía. Como también podría verse de esta forma: los empleos creados por el Estado implican la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores de la economía. Todo esto sin siquiera aclarar que el Estado siempre va a gastar peor que el individuo. Cuando el Estado financia sus gastos con impuestos, el ajuste en la economía es automático. Sin embargo, también existen otras formas de financiamiento. Cuando financian sus gastos a través de emisión monetaria, al principio el efecto multiplicador hace crecer la economía, pero cuando llega la inflación, el poder adquisitivo de los salarios se reduce y el ciudadano contrae sus gastos, anulando los efectos anteriores creados por el multiplicador, ya que al reducirse los gastos, los recursos que antes habían comenzado a utilizarse por el efecto multiplicador otra vez volverán a quedar inutilizados. Y es esta diferencia temporal entre el primer boom que creó el gasto público y el subsiguiente boost, cuando los precios subieron, lo que crea los ciclos económicos. Con la deuda pasa algo muy similar.
Cuando el Estado financia el gasto con deuda, al principio la economía se expande con el efecto multiplicador, pero luego, cuando hay que pagar los intereses, el Estado tiene que encontrar nuevamente una forma de sufragar ese gasto. Si lo hace con impuestos, la contracción económica será inmediata. Si lo hace con creación de nuevo dinero, la contracción tardará un poco más en llegar, y si lo hace con más deuda, solamente amplificará la ilusión de crecimiento. Pero tarde o temprano tendrá que pagar la deuda pública, con impuestos o emisión monetaria, y ello conllevará sí o sí una contracción. Porque también recordemos que no se puede tomar deuda infinitamente, por tanto la contracción es inevitable. Pero no nos quedemos solo con esto, veamos otro ejemplo para demostrar lo ridículo del multiplicador keynesiano. Si seguimos la lógica del multiplicador, podremos llegar a la conclusión matemática de que si gastamos todo lo que ingresamos, generaríamos un aumento infinito del ingreso, cosa que no tiene sentido, puesto que si fuera tan fácil, lo único que tendríamos que hacer para ser ricos sería gastar, gastar y gastar, y hasta incluso endeudarnos, ya que después de todo el ingreso no se multiplica. Y podríamos seguir refutando con tantísimos ejemplos el multiplicador keynesiano, como por ejemplo el estudio Milton Friedman sobre la renta permanente. Pero dado que no quiero que el video se vuelva muy largo ni técnico, prefiero no explayar ese tema, mejor para próximos videos. Conclusión final del video. La única forma de crecer es ahorrando, no existen fórmulas mágicas. Intentar impulsar la economía mediante el aumento del gasto público solo nos provocará ciclos económicos. Eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!